Me voy a presentar, soy Cristina Manzano, soy miembro fundador de Sociedad Civil para el Debate, soy también directora de una publicación de relaciones internacionales que se llama Esglobal y soy miembro del patronato de una fundación que se llama Educación para el Empleo y que no se encarga de la educación en España, sino en otros países, en aquellos lugares en donde la falta de educación supone realmente una traba para las oportunidades, como es Oriente Medio y Norte de África. Y luego me gustaría preguntarles a nuestros ponentes y participantes cosas sobre los modelos a los que queremos ir. La dinámica del debate, como somos muchos, queremos que sea también muy fluida. Yo les voy a dar a cada uno de ellos 3 minutos en un primer momento para que cuenten sus principales problemas, preocupaciones, visiones sobre hacia dónde debe ir la educación en España. Luego vamos a ver una intervención en vídeo y luego vamos a dar paso a los representantes de los partidos políticos. Y a partir de allí lo que queremos es establecer una conversación, primero entre todos vosotros que estáis en la mesa, después también con el público. Antes de nada, sin embargo, voy a presentarles solamente para que tengáis, como no sé si se ven bien los rótulos desde allí, quiénes están en la mesa, empezando por mi derecha. Tenemos a José Francisco Álvarez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la UNED, Pilar de los Ríos, que es presidenta de la Asociación de Directores de Instituto, Roberto Salmerón, decano del Colegio Profesional de Educación, Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema, que es además filósofa, escritora y pedagoga. Y a partir de ahí empezamos con los representantes de los partidos políticos, con Sandra Moneo, que es portavoz del PP en Educación en el Congreso de los Diputados, Emilio Álvarez Villazán, portavoz del PSOE en la Comisión de Educación en el Senado, María Caridad García Álvarez, que es diputada de Izquierda Unida, Rafael Calduch, que es diputado por parte de UPyD, Cecilia Salazar, que es la representante, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, y Marta Rivera de la Cruz, que es representante de Ciudadanos. Tenemos, por tanto, partidos que están en las instituciones ahora mismo y partidos que aspiran a estar en las instituciones nacionales a partir de las próximas elecciones. Voy a empezar a dar la palabra y siguiendo por el mismo orden, si os parece, para ir más ágiles. Paco, por favor. Sí. Buenos días, gracias a... Buenos días, gracias a Sociedad para el Debate, Sociedad Civil para el Debate, por esta invitación y además por su disponibilidad a organizar este tipo de debates en una época electoral, pero al mismo tiempo espero que pueda continuar esa actividad porque, en mi opinión, la necesidad de la deliberación, de la argumentación, de la reflexión sobre las cuestiones es una clave de una democracia avanzada y sobre todo de la calidad democrática, ¿no? Y bueno, yo creo que, aunque, en fin, yo trabajo en la universidad, he hecho algún trabajo también en relación con los temas de la educación, y quizá a lo mejor el que empiece yo pues es un poco, hubiera sido casi mejor que empiecen los conocedores del conjunto del sistema educativo. Pero bueno, yo creo que la estructuración de las sociedades tiene un papel central la educación, sobre todo en general en todas las sociedades, pero bueno, en las sociedades cercanas a nosotros mucho más. No es extraño, por tanto, que en el ámbito de la educación aparezcan con frecuencia tensiones político-ideológicas muy fuertes que convierten a los temas formativos en escenarios de conflicto político. Y ese es un problema con el que tenemos que lidiar los profesionales de la educación. Saber que estamos trabajando en un sector en el que está atravesado por conflictos ideológicos y políticos. Por tanto, en mi opinión, si pretendiésemos avanzar hacia un acuerdo a partir de establecer el acuerdo sobre una concepción general de la educación, es una tarea imposible. Entonces, plantearse pactos, acuerdos, tratando de coincidir en el modelo, en la caracterización general, en la teoría general de la educación, es una tarea imposible. Entonces, sin embargo, creo que pasa lo mismo que en otros ámbitos, como también si tuviésemos necesidad de una teoría general de la justicia para actuar con justicia, ¿no? Sabemos muy bien muchas veces lo que son las injusticias, no tenemos nada claro muchas veces lo que es una teoría general de la justicia. Entonces yo creo que, partiendo de ese punto de vista, el tema educativo
requiere de acuerdos básicos que superen la visión, que por un lado superen la visión inmediata y el interés partidista a corto plazo, porque a veces en esa visión partidista a corto plazo es donde se juega más el efecto ideológico. Entonces ahí hay una situación de tensión que tenemos que... Y yo creo que, por ejemplo, para centrarme en qué podía hacerse en la universidad, más que grandes leyes, yo creo que simplemente referirse por ejemplo, a lo que está en el artículo 27 de la Constitución, la autonomía universitaria. Si tomásemos en serio el tema de la autonomía universitaria, analizando países, etcétera, experiencias, actividades, nos daríamos cuenta de que lo que hemos hecho ha sido avanzar en un tipo de reglamentismo en el que hemos ido sustrayendo la capacidad de trabajo, de decisión, de elaboración a la propia universidad, colocada en agencias externas, por ejemplo, tipo ANECA, tipo una serie de cosas, en las que las labores de conformación del profesorado universitario, de la decisión sobre qué materias enseñar, sobre qué modelos se avanzan en un doctorado, en lo otro, tal, está totalmente encajonado burocráticamente por ese tipo de agencias. Yo creo que sería importante eso como un elemento... el tema del tiempo me lo tienes que... un minuto. Entonces, en el tema, yo les he dejado unos papelitos por si quieren luego de propuestas y cuestiones, pero por ejemplo, junto a eso yo diría que entonces, por un minuto, el PP decía en su programa electoral de 2011 lo siguiente: en los próximos años se producirá una importante renovación generacional del profesorado. Debemos atraer y seleccionar a los mejores para la profesión. Bueno, lo que de hecho se hizo ha sido establecer una tasa de reposición, es decir, de cada 10 jubilados uno nuevo, que nos ha colocado un buen número de años atrás de la universidad y que ahora hace muy difícil situar en una condición competitiva adecuada a nuestras universidades. La drástica reducción de profesores e investigadores en estos últimos 4 años ha debilitado enormemente el sistema universitario. No quiero decir con eso que hubiese tenido que mantenerse en la misma estructura presupuestaria. El tema es que no se revisaron los presupuestos, sino se atacó directamente nada más que a lo más simple, que era la nómina de profesorado y hacer que los estudiantes paguen muchas más matrículas, ¿no? Entonces, yo creo que junto al tema de la autonomía, yo quería, por el poco tiempo que tengo, decir que el otro elemento clave es el tema de la coordinación de las universidades y el papel del ministerio a la hora de avanzar a un sistema universitario español. El sistema español de las universidades se puede decir que como sistema no existe. Son una serie de silos, de entidades aparte, con unas pequeñas colaboraciones a veces entre una universidad u otra, etcétera, pero no hay un proyecto de conjunto. Eso es un problema gravísimo, sobre todo en un momento de transformación como el que estamos viviendo en la sociedad digital. Yo creo que el tema de la transformación digital de las universidades requiere de una coordinación, digamos incluso de una mancomunidad de servicios de las universidades, etcétera, que podría ayudar a resolver muchas veces problemas presupuestarios. Hay algunos grupos de universidades y en algunas autonomías han avanzado bastante en eso, pero hay que plantearlo en general. No hay un proyecto. Y claro, lo peor que ha pasado es que en los últimos 4 años, pues el proyecto, nada, porque ha sido una especie de periodo inútil, ¿no? De periodo inexistente. Pero no solamente quería referirme a que no haya estudios. Hay estudios. El PSOE hizo el estudio de la Universidad 2015. El PP se lo encargó a un grupo de expertos. Pero los dos estudios, diciendo cosas que son ciertas, resulta que ninguno de ellos se inserta en el sistema productivo de nuestro país, en una comprensión de cuál es la situación social, económica y política en el mundo, en realidad. Los procesos de globalización, de digitalización, etcétera, ni aparecen prácticamente en esos informes. Entonces, se habla de competencias, pero ¿de qué competencias? ¿Para una sociedad industrial, para la sociedad que ya no está, para la sociedad de los altos hornos, o para una sociedad digital, que es la que en realidad está avanzando? Muchas gracias. Como tenemos muy poco tiempo... Sí, ya veo. No. Solo quería sugerir que aprovechéis esta primera intervención para lanzar las líneas de lo que querríais que los partidos políticos recojan ahora en la campaña. Igualmente, a los representantes de los partidos les pediría que en este primer momento apunten cuáles son las líneas principales que su partido va a defender durante la campaña en líneas de educación. Sé que es muy poco tiempo, pero ya en este poco tiempo ya has apuntado algunas de las principales cuestiones que creo que van a salir durante el debate. Pilar, por favor. Muy bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que me dais de estar interviniendo en este debate,
porque yo creo que es importante que se oiga la voz de los que estamos a pie de obra dentro de la etapa de educación secundaria, que es una etapa de vital importancia dentro del sistema educativo. Entonces, partiendo de la premisa de que la escuela debe jugar un papel decisivo en la vertebración de una sociedad democrática y equitativa, creo que si queremos conseguir una mejora educativa, nos tenemos que marcar unas prioridades cara a los próximos años que son primordiales para conseguir esta mejora. Primero, retomar la consideración de la educación como un servicio público. Son los poderes públicos los que tienen que garantizar la igualdad de derecho a la educación de todos los jóvenes y de todos los niños. Y esto solo se puede conseguir a través de la educación pública. Desgraciadamente, las decisiones que se han tomado en los últimos años, justificadas quizá por un tema de una crisis económica o escondidas por esa posible crisis económica, han hecho que el sistema educativo ahora haya perdido la equidad que tenía hace unos años. Segundo punto que tiene que ser prioritario, el sistema educativo tiene que tener una estabilidad. No puede ser, es imperdonable los vaivenes que ha venido sufriendo el sistema educativo en los últimos años. 7 reformas encubiertas, 4 de ellas oficiales. La LOMCE, aunque se ha querido decir que no es una reforma educativa, porque se mantenía la LOE, es una forma educativa en toda regla. Creemos, además, que esta situación de estos cambios normativos crean una incertidumbre en el profesorado, que es el que tiene que llevar adelante estas reformas educativas, imperdonable. Y además pensamos que es de dudosa eficacia estas reformas bestiales, estas reformas a lo grande. Es preferible ver qué temas fallan, abordar pequeñas reformas, como por ejemplo puede ser la formación del profesorado, puede ser los equipos directivos, puede ser la autonomía de los centros, y llegar a unos acuerdos mínimos entre todos los que lo tenemos que llevar para adelante, unos acuerdos mínimos respetados por todos y una estabilidad en el tiempo, un compromiso de estabilidad. Y desde luego esto es un lanzamiento total y una propuesta total hacia los políticos que tengo a mi izquierda. En tercer lugar, otra prioridad tiene que ser la transparencia. Últimamente, en el sistema educativo parece que lo único que había de transparencia era publicar los resultados académicos de los centros educativos y de las universidades, de cualquiera. Esto no es transparencia. Tiene que haber transparencia en las administraciones y en los centros de cómo se utilizan los recursos económicos, de cómo funcionan los programas que se implantan, de las evaluaciones que se hacen de los mismos. No es que no estemos en contra de que se publiquen los resultados, pero hay otras muchas más cosas en las que tiene que haber transparencia y no lo está habiendo. Otra prioridad tiene que ser la profesionalización de la educación. Primero, la profesionalización en la propia administración. No puede seguir habiendo tantos cargos de libre designación en la administración que se ocupen del sistema educativo. Tiene que haber profesionales, tiene que haber procesos con criterios de selección claros y que las personas que estén desarrollando el sistema educativo sean profesionales del mundo educativo. Tiene que haber profesionalización en el profesorado. Creemos que la formación inicial del profesorado, el que accede a la función pública, no es la más adecuada hasta el momento. Y el máster del profesorado, que en un principio se diseñó, bueno, pues con mucha ilusión por parte de todos los que estamos dentro del mundo educativo, pues quizás no haya dado la eficacia que requería. Debía de trabajarse en ello. Y algo que es muy importante también y que se ha perdido en algunas comunidades autónomas es el tema de la formación continua del profesorado. Es indispensable. Nadie nace aprendido, hay que formarse en el trabajo y, evidentemente, los profesionales de la educación que estamos trabajando con una sociedad cambiante necesitamos esa formación continua. Y luego, de los propios directivos de los centros educativos. Los equipos directivos de los centros educativos juegan un papel muy importante. Hay que formarles y no queremos con ello decir que creamos un cuerpo de directores, sino que sean profesionales. Y, por último, otras prioridades son la autonomía verdadera, ahora mismo no lo existe, la desburocratización, estamos hartos de rellenar papeles en los centros educativos en vez de dedicarnos a lo que nos teníamos que dedicar, y algo que es la laicidad en la escuela pública. No tiene por qué estar embarcada dentro del sistema educativo, algo que son creencias religiosas y que tiene que estar dentro del ámbito privado. Muchas gracias, Pilar. Roberto, por favor. ¿Tiene que estar rojo esto? Sí, muy bien. al revés.
Pues muchas gracias a Sociedad Civil por invitarnos a esta exposición y enhorabuena, porque me parece muy bien que los políticos que se encuentran aquí nos escuchen. Muy bien. Yo soy el decano del Colegio de la Educación, tenemos unos 10.000 colegiados, diversos y dispersos, pero creo que traigo aquí una serie de propuestas o una propuesta muy interesante. Y me parece que si tomáis buena nota... decía Einstein que sigue haciendo lo mismo y obtendrá los mismos resultados. Y en ese sentido coincido con Francisco Álvarez que el pacto en esta situación es imposible. Pero es que probablemente la idea de pacto esté tergiversada por la inmediatez de las elecciones y por otras cuestiones. Hace poco una alta responsable de la Consejería de Educación de Madrid decía que si consiguiéramos el pacto educativo a esa persona la podíamos mandar a Palestina y conseguiría el pacto entre palestinos e israelíes. Pero es que lo que estamos pensando es en una fórmula matemática o mágica que resuelva a partir de su aplicación todos los problemas. Y eso es completamente absurdo. En un sistema educativo tan intenso, tan complejo, tan diverso, tan amplio y tan fluido que cambia a lo largo del tiempo. Así que el pacto educativo, si conseguís en un momento determinado haceros una fotografía de aquí al 20 de diciembre en el que firméis un papel, será un papel que necesariamente está hipotecado y que tendrá muy poca proyección. Lo que nosotros proponemos desde el Colegio Profesional de la Educación es la convocatoria de un Congreso Nacional de Educación que se repetiría cada 4 años o cada el tiempo que sea necesario. ¿Y por qué proponemos eso? Por 3 grupos de razones. La primera, porque el pacto, como acabo de decir, es dinámico y tiene que moverse a lo largo del tiempo. No puede ser una fórmula matemática rígida y fija, sino que tiene que ser un camino, cauce de diálogo para ir adaptándose a los cambios que se producen en todo tipo de profesiones, no solo en la nuestra. Así que, si cambiamos el concepto de pacto, a lo mejor sí que podemos caminar. Más que pacto, pacto lo podéis decir si queréis para la opinión pública y para sacar votos. Tenemos que hablar de un cauce de diálogo para desarrollarnos y mejorar. Y ahora me quiero referir a César Bona, un compañero nuestro de Zaragoza, al que han presentado en mes de septiembre yo no sabía que existía eso, al Premio Nobel de Educación. No lo ha conseguido, se lo han dado a una profesora norteamericana, pero le han hecho una entrevista. El País Digital el otro día le grabó 1 hora y cuarto y sacó 90 segundos. Los medios de comunicación tenéis una capacidad de síntesis enorme, enhorabuena, y de superficialidad y de reducir la realidad también, ¿eh? Porque luego habláis de que la realidad virtual es la única que existe y solo sales en los medios y ya no existe. No, mire usted, a la realidad es otra, no esa síntesis tan brutal. Pero ahí le preguntan y le dicen varios términos, clase, aula, alumno, y cuando le dicen ministro dice, me le imagino con las orejas muy grandes para escuchar a maestros y profesores. Y añade, si yo fuera ministro, llamaría a los maestros y profesores, les escucharía y les haría caso. Así que, clase política, después del 21 de diciembre, hacer el favor de seguir escuchándonos. El segundo grupo de razones es que el verdadero pacto tendría que establecerse no entre los políticos, que al fin y al cabo tenéis una función muy especial y muy compleja y muy seleccionada, sino entre la clase política y la clase profesional. Escucharnos a los profesionales y hacer el favor de que cuando una cosa se haya consolidado desde el punto de vista científico, porque existe ciencia en educación y en España hay una gran densidad y una gran diversidad de instituciones, de personas, de fundaciones, de gestión empresarial, de empresas, de editoriales, que lo que sucede es que está dispersísima y nuestro congreso serviría, 1, para hablarse entre ellos y para intentar consolidar un libro blanco de la educación de manera rítmica cada 4 años que os ayudase a tomar vuestras importantes decisiones, porque es muy importante lo que pasa. Es verdad que esa distancia entre políticos y profesionales se produce en todos los ámbitos y entre políticos y administrados. Robert Mitchell en 1923 lo hablaba ya cuando decía aquello de la ley de hierro de la oligarquía moderna. Si alguien quiere referirse a ello y fijarlo, es una cosa interesantísima. Es muy importante que os deis un baño de realidad de vez en cuando. El otro día la Fundación Santillana presentó en la Fundación de Telefónica un informe de la OCDE. Y luego, con muy buen criterio, cogieron y salieron los periodistas a hablar del tema. Y aquello acabó hablando de la dichosa religión, que es una parte mínima del problema grave del sistema educativo, y del sexo de los ángeles. Es decir, de si separamos por sexos y les damos o no dinero. Debe ser que a la periodista le pareció que aquello llamaba más la atención. Y no se habló para nada
incluso podía hacer la crítica a alguno de los intervinientes, del grave cortocircuito social que existe en España cuando los jóvenes acaban la enseñanza media. De 16 a 19 años tenemos un paro del 72%. Y de 16 a 29, donde salen los egresados universitarios, y el paro es brutal también. La OCDE nos ha dicho que eso es impresionante, que no se puede arreglar. Y allí no se habló nada de la formación profesional básica, ni de la formación profesional dual. Es decir, a veces desenfocamos por completo los problemas. Y por último, tercer grupo de razones en esta... en esta idea. Otro diálogo importantísimo es el diálogo que tiene que haber entre el sistema educativo español y el sistema productivo, entre las empresas, que son las que van a emplear. Porque si no, el cortocircuito social es que estas gentes, estos jóvenes, que son los mejor preparados de nuestra historia, se quedan. Eso sí, mira, Ángel Gabilondo y la representante de Podemos, lo digo porque fue así, no me quiero meter con nadie en concreto, dijeron que tenían que formar las universidades a personas muy críticas, espíritu crítico, y libres. Eso lo decíamos ya en la época de Franco, por Dios, no hemos avanzado después. Tenemos que conseguir también que encuentren empleo, porque es que si no se quedan en casa sin poder trabajar, sin poder comprarse un piso, sin poder casarse, sin poder tener hijos, y estamos hipotecando no solamente el cobro de las pensiones de los que estamos ahora, sino el futuro de toda la sociedad española. Y de eso no se habla, y de eso hay que hablar, y es urgente. Y por último, es necesario un diálogo de todos. En ese congreso, por complejo que sea su organización, admitiríamos a todos. ¿Sabéis cuándo ha habido un Congreso Nacional sobre Educación en España? En 1882. Tiene la cosa narices. Y allí la Institución Libre de Enseñanza, sobre todo, Joaquín Costa, Bartolomé Cosío, pidieron a la Administración un Ministerio de Educación, que entonces se llamó de Instrucción Pública. No se aprobó hasta 1900, 18 años esperando. A la velocidad que van ahora las cosas no podíamos estar 18 años esperando. Termino diciendo que es importantísimo porque aquello dio solución al gravísimo problema que entonces existía, pasar más hambre que un maestro de escuela, ¿os acordáis? Y se empezó a reducir seriamente el analfabetismo y la incorporación de la mujer a la escuela, que es uno de los grandes logros de la historia de España en el siglo XX. Y por último, para poder articular esto, una serie de congresos de este estilo, yo crearía un instituto parecido, salvando las distancias, al Instituto Nacional de Estadística, que acreciente y sea un observatorio científico también en la educación, consolide y robustezca nuestra profesión y nadie la discute al Instituto Nacional de Estadística, el IPC. Es decir, eso ya... Pues es que en educación también existen esas cosas, ¿eh? Y hay que consolidarlas y unificarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Le doy la palabra a Carmen, por favor. Buenos días. Nosotros trabajamos, quizás somos los menos conocidos, trabajamos en formación del profesorado. Este año hemos hecho 7.000 horas de formación presencial en centros, gestionamos varias escuelas y hemos editado 160 manuales didácticos. Entonces, nuestra experiencia es correr escuelas. Y si yo puedo aportar algo, es que hay un clamor generalizado en la escuela obligatoria para que nos dejen en paz. Que se deje de utilizar la escuela como un instrumento ideológico de batalla entre unos y otros, sean unos o sean otros. Yo creo que en España hay excelentes docentes que necesitan ser apoyados porque hay un potencial enorme para lograr un éxito educativo que es posible, sin una gran inversión, sino con cabeza y con una dirección que deje crecer ese cambio. Yo creo que haría algunas sugerencias. La primera, que no se confunda el éxito educativo con el éxito académico. La avalancha de cifras, de titulares de prensa, de los resultados PISA, del desarrollo de las competencias instrumentales está haciendo un daño enorme a una de las grandes ventajas que tiene nuestro sistema educativo en Europa, que es un índice de equidad que no alcanzan ni siquiera los finlandeses. La justicia, el derecho que tiene todo niño de ser bien educado y tener una opción a llevar una vida feliz, hace que las prioridades no solamente se puedan medir en titulares mediáticos. Esto requiere serenidad para una reflexión que necesita colaboración y no confrontación. No lograremos que nuestro sistema educativo mejore si nos empeñamos en enfrentar unos contra otros. Como decía antes Pilar, la educación es un derecho público, pero esto no quiere decir que sea un derecho del Estado. El espacio público es un espacio de la sociedad y todos juntos necesitamos trabajar colaborando en las 3 redes del sistema educativo, tanto
privados, públicos, concertados, como en las redes que afectan a los niveles universitarios, formación profesional, escuela obligatoria y educación infantil. Si no logramos crear, como decía también mi compañero, foros de compartir buenas prácticas y de crear complicidades, no vamos a salir del bache en el que nuestro sistema está hundido. Creo que para cambiar en este momento la escuela obligatoria, que es la matriz más importante y el principio más importante para superar esta situación, necesitamos abordar dos cosas fundamentales. Uno, cómo cambiamos el aula. Es fundamental mejorar el desempeño docente dentro de la clase, porque es ahí donde se produce el acto educativo. Y para eso hay que dejar de utilizar el currículum como un arma ideológica entre las comunidades autónomas, el ministerio, las editoriales y los políticos. Debe dejarse autonomía y debe dejarse espacio para la reflexión. Hay que perder el miedo a no tener el control absoluto sobre cada contenido que se enseña en la escuela. Los maestros sabemos mejor que nadie lo que nuestros alumnos necesitan aprender. Hay que establecer sistemas de evaluación de desempeño y de resultado que permitan que esa autonomía tenga espacio para crecer. Cambiar el currículum supone también un cambio profundo en la metodología, en la forma en la que se enseña a los docentes a enseñar. Necesitamos incrementar la colaboración entre las universidades, las facultades de educación y los maestros, incrementar el respeto mutuo y la colaboración concreta en proyectos de innovación y de cambio que se evalúen por el impacto que tienen en el resultado del aprendizaje. Y para ello hay que cambiar un tercer elemento, que es los sistemas de evaluación. Dejen de utilizar las evaluaciones escolares como una herramienta de competición entre comunidades autónomas y entre modelos de escuelas. La evaluación es única y exclusivamente para garantizar el desarrollo individual de cada niño, no para competir y salir en los titulares de prensa. Necesitamos cambiar esa cultura de evaluación dentro de las aulas y también las evaluaciones externas que se realizan por el sistema, que se deben utilizar solo y exclusivamente para tomar decisiones que ayuden a mejorar y no para condenar a la clase docente, que cada vez lo tiene más difícil dentro de las aulas. Esos tres elementos tienen que ir acompañados de otros tres que afectan a la organización de las escuelas. El primero, ya lo han dicho también mis compañeros, el liderazgo. Necesitamos saber dirigir escuelas. No tenemos profesionales preparados y capacitados para dirigir proyectos educativos cada vez más complejos. Y la formación de la dirección escolar, junto con la formación del profesorado, es uno de los grandes hándicaps que tenemos en nuestro país. Modelos nuevos, adecuadamente financiados, pero sobre todo introduciendo un modelo de evaluación del desempeño docente, que establezca correctivos para aquellos docentes que no deberían pisar un aula y ayuden a desarrollarse a los muchos que lo hacen bien y que podrían hacerlo mejor con una ayuda adecuada. Junto con el liderazgo necesitamos desarrollar modelos de flexibilidad de organización escolar, espacios, tiempos, horarios, recursos, entornos educativos no formales que contribuyen al desarrollo también de las escuelas. Y, por supuesto, una apuesta clara, como es nuestra tradición en este país, por la inclusividad, por garantizar que hay distintos mecanismos para que todo alumno tenga la posibilidad de alcanzar su mejor desarrollo óptimo. Esto supone instaurar en el mundo de la educación una cultura de la excelencia del desempeño, no entendida como el apoyo a los mejores, sino como el apoyo para que cada uno saque lo mejor de sí mismo. Y eso requiere, repito, serenidad. Esperamos de los políticos que dejen de utilizar la educación como un arma y creen esos foros, como también decían mis compañeros, donde aquellos que estamos en el día a día del territorio de la escuela podamos aportar nuestra visión. Dejen espacios de autonomía, porque dentro de este país está la semilla que va a hacer posible ese cambio para mejor. Gracias. Vamos a dar paso ahora a un vídeo, a una intervención por vídeo. No vamos a dar paso a Vamos a dar paso entonces a Sandra, por favor, para escuchar la opinión a partir de ahora de los partidos políticos. Gracias.